Chicos, ustedes están en posgrado, ¿verdad? Algo que es muy importante es que yo no los conozco, o sea, no sé quién es Itzel, no sé quién es Irma Coral. Lo mínimo que deberían de hacer es abrir sus cámaras para que uno los conociera, ya que estamos en eh, lamentablemente, en este proceso de hacerlo de forma en línea. Entonces, así como yo tengo mi cámara abierta, también les voy a pedir que al final hablan siquiera para que yo sepa quién es cada uno de ustedes y los pueda al menos reconocer si ya los vi o no los he visto jamás en la vida. ¿De acuerdo? Ya no son muchachitos de licenciatura, son estudiantes ya de posgrado, ¿sí? Créanselas y actúen como tal. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Los demás? Sí, doctor. Muy bien. Entonces decíamos, los procesos de oxidación, reducción e hidrólisis pertenecen a la fase 1 del metabolismo. Digo, ahorita no es necesario que la tengan abierta, ¿verdad? Porque si no se les va a trabar, pero al menos al final sí quiero conocerlos. Entonces, si quieren, ahorita apáguenla y al final de la clase del día de hoy quiero saber quién es cada uno de ustedes para que al menos pues así me vaya con ese recuerdo de que sí los conocí y no nada más le hablaba yo a un computador ahí enfrente. Vimos todos los procesos de oxidación mediados por P450 o por flavin monoxigenasa, una cantidad muy grande de reacciones que vimos la clase pasada. Y todavía no terminamos las reacciones de fase 1, entonces nos falta reducción e hidrólisis. Recuerden que nosotros como organismos somos agentes oxidantes, es lo que más hacemos, oxidar. Por eso es que hay mucha controversia acerca de citocromo P450. Porque pues va a estar a marchas forzadas metabolizando no solo fármacos que ingresan al organismo, sino también sustancias extrañas, ¿sí? Del medio ambiente, nutrientes y por supuesto para lo que está diseñado, que es para moléculas endógenas que ya hemos visto, prostaglandinas, hormonas tiroideas, hormonas esteroideas, vitamina D, etcétera. Muy bien, entonces sí está muy ocupado las reacciones de fase 1 de oxidación. Las de reducción no tanto, ¿y saben por qué? Porque como les dije, nosotros somos agentes reductores, no, sino oxidantes. Entonces, ¿quién va a llevar a cabo el proceso de reducción? ¿Sí? Las enzimas reductasas que están presentes en medios prácticamente semianaeróbicos o anaeróbicos, que se van a encontrar en músculo o en intestino grueso sobre todo, a través de las bacterias que se encargan de llevar a cabo biotransformaciones. Entonces, las enzimas que llevan a cabo reducción se llaman reductasas, pero recuerden, las enzimas lo único que hacen, reductasas, es catalizar la reacción. Alguien debe de donar los electrones, porque la reducción es una ganancia de electrones. Entonces, ¿quién lo dona? Normalmente, pues nuestro viejo conocido NADH o NADPH. ¿Cuál es la diferencia entre NADH y NADPH? Este fosfato, nada más. ¿Sí? Si está presente se llama NADPH. Si en vez de esto hay un hidrógeno, se llama NADH. Entonces, para el caso es la misma estructura, lo único que varía es la presencia de ese fosfato. ¿Qué significa NADH? Significa nicotinamida, que es la parte importante, real, es quien va a donar los electrones. Nicotinamida, que es esta que tenemos aquí en amarillo, y después todo lo demás que es simplemente un grupo acarreador, que es la adenina, dinucleótido, y si está el fosfato, pues sería y si no está el fosfato, entonces es dinucleótido, y este hidruro, que es la parte reductora. Ese hidruro se refiere a los hidrógenos de la posición 1, 2, 3, 4 de nuestra nicotinamida. Entonces, todo lo demás que ustedes ven que no está subrayado, ¿sí? En amarillo, todo lo que ustedes ven que no está subrayado en amarillo, todo eso realmente no sirve para nada. Lo importante es lo que está en amarillo, que es la nicotinamida. Y esta, como está puesta, es la forma reducida, ¿sí? Esta forma reducida lo que va a hacer es lo siguiente, ¿sí? Como aquí tenemos un par de electrones, este par de electrones se puede venir para acá y formar un doble enlace, y este doble enlace por resonancia se va a ir hacia arriba.
Esto provocará que uno de los hidruros salga con todo y su par de electrones, ¿sí? Eso se va a ir así, en forma de hidruro, y esos son los electrones de los que tanto hablan de que el NADPH es un acarreador de electrones y que es un donador de electrones, pero nadie sabe cómo explicarlo, pues así es como se explica. Es a través de un hidruro. ¿Quedó claro? Sí, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? ¿Cómo se llamaría el primero? Es un protón. Ese es un protio, ¿ah? Protón. Ajá. Si le ponemos agua, pues entonces sería esto. ¿Y eso cómo se llama? Ion hidronio. Es un ion hidronio. Muy bien. El de abajo. Este ya vimos cómo se llama. El de abajo, ¿cómo se llama? El de en medio. Átomo de hidrógeno. Es un átomo de hidrógeno. ¿Eh? El hidrógeno, acuérdense, no se encuentra en forma atómica en la naturaleza, sino está en forma molecular, diatómica, H2. Es un gas. ¿Y el de abajo, cómo se llama? Ion hidronio. No. No, Hidronio es pues, el de arriba. Terminación para los aniones, fluoruro. así como cloruro, sulfuro, ajá, es hidruro. Y el hidruro, entonces, es el que lleva el par de electrones. ¿Quién dona los hidruros en nuestro cuerpo? Ya sea este o este. Y la única diferencia entre los dos es ese grupo fosfato. ¿Me siguen, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ¿qué pasa en la reducción? El nitrógeno mete su par de electrones y ahora pasa de tener 3 valencias a tener 4 y por lo tanto tendrá una carga positiva. Aquí se genera un doble enlace, el doble enlace que teníamos aquí se va hacia arriba y se expulsa el hidruro. Y entonces ahora nuestro NADH o nuestro NADPH va a pasar de su forma reducida a su forma oxidada. Pues déjenme borrar esto nada más para que lo veamos. ¿Cómo está en su forma oxidada? Bueno, pues dijimos, el nitrógeno adquiere una carga positiva. Ahí ven ustedes la carga positiva porque ahora tiene 3 enlaces, 4 enlaces, perdón, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y aquí solo queda un solo hidrógeno. De dos que teníamos, pues uno se fue en forma de hidruro y el otro se quedó. ¿Sale? Y entonces la forma oxidada de esa coenzima, ¿sí? Se llama NADP positivo, si es que tiene el fosfato, o NAD positivo, si no lo tiene este fosfato. Como les dije, eso no importa, lo que importa es la parte que estábamos viendo nosotros en amarillo. ¿Y de dónde viene entonces ese positivo, esta carga positiva que tenemos aquí? Pues de esta carga positiva que contiene el ion piridinio. Uh-huh. Entonces, esa es la forma oxidada. ¿Me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Forma oxidada, ¿sí? También puede pasar a su forma reducida cuando le donamos un hidruro. Ese hidruro que nosotros teníamos aquí se lo podemos donar y al donárselo, este va a entrar en la misma posición 4, este viene para acá y este viene para acá, restableciendo la neutralidad del nitrógeno y entonces yéndonos hacia la forma de arriba. Y así está este equilibrio redox entre NADH y NAD positivo o NADPH y NADP positivo. ¿Me siguen, chicos? Sí, doctor. Muy bien, así es como les deben de explicar su bioquímica. Entonces, cuando nosotros tenemos un compuesto que puede reducirse, dijimos, la enzima se llama reductasa, ¿verdad? Y entonces la enzima lo único que hace es catalizar la reacción. Como esta es una acetona, la enzima se llamará cetorreductasa. ¿Por qué puse cetorreductasa con doble R? Porque está en medio de la palabra. Si yo pongo
Cráter. ¿Por qué no lo pongo con doble R ahí? También está en medio casi. Por ahí vas, pero no. La doble R se pone justo cuando tenemos dos vocales en medio, ¿sí? La doble R siempre va en medio de dos vocales. Entonces, ferrocarril se pone con doble R porque está la E y la O. Luego, ferro, K, y luego otra vez la A y la I. Ferrocarril, ¿sale? Siempre que tengamos dos vocales y querramos que el sonido de la R perdure, debe de llevar doble R si está en medio de dos vocales, ¿sale? Pues cuando ustedes escriben así, ceto reductasa, debe ir de esta manera. Ahora, también lo pueden escribir así, ceto guión reductasa. El guión ya está separando a esta vocal de esta vocal, y entonces cada una sería una palabra por separado. Pero las enzimas, pues no deben de llevar estos guiones, sino van completos, así, ceto reductasa. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, esa cetona de la warfarina, que es una cumarina que tiene efecto como anticoagulante, se metaboliza casi exclusivamente dentro del cuerpo por reducción. La enzima cetorreductasa, en presencia de NADPH, pues va a ser lo que veíamos hace rato, ¿no? Esta es la forma reducida, mete su par de electrones para acá, este viene para acá y avienta un hidruro, y ese hidruro es el que ataca al grupo carbonilo, que rompe el doble enlace, y entonces el hidruro queda aquí pegado, y el doble enlace del carbonilo pues se reduce al alcohol. Entonces pasamos de un ceto a un alcohol. Y bueno, ¿por qué las reacciones de reducción son importantes en el metabolismo? Porque la acetona, si bien puede formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Solo formaría dos como aceptor de puentes de hidrógeno, mientras que el alcohol puede formar tres, dos como aceptor y uno como donador, y esto lo hace más soluble en agua. ¿Queda claro? Doctor. Sí. Muy bien. Entonces decíamos, la parte importante del NADH o NADPH, pues es la parte de la nicotinamida. Ay, ya me vi de color morado. Voy a apagar mi cámara. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor, nada más se le congeló la cámara. Voy a intentar apagar mi cámara porque algo pasó por aquí. Es que he tenido problemas todo el día con la red. Como ayer llovió demasiado. Me dicen cuando vuelvan a ver la presentación. Ya está cargando. Ya se ve. Ya se ve. Ya Muy se bien. ve. Gracias, chicos. Entonces, fíjense, tenemos también otros grupos funcionales que se pueden reducir. Uno de ellos es el grupo diazo. El grupo diazo es cuando tenemos dos nitrógenos unidos a través de un doble enlace. ¿Sí? ¿Esos grupos diazo los conocían? A ver, Yo vamos sí. uno. Keila, Keila, de ti sí me acuerdo de las Sí, clases. Ok, sí conocías el grupo sí, diazo. sí, Eric, de química heterocíclica. Eric, Jocelyn o No, Jocelyn, ¿no? Muy bien. Itzel, sí, doctor. María Fernanda Rosales,
No, yo no. Irma Coral, Sí, doctor. Luis Fernando, Sí, doctor. Celeste, Yo no conocía ese grupo, doctor. muy bien, Esmeralda, No, doctor. Daniel, Daniel Sotelo, ¿no está? Espérame tantito, ya no, tampoco está. Si no me contestan, voy a tener que sacarlos los voy a No, poner doctor. Disculpe, estoy fallando mi micro. Salvador Pérez, Sí, doctor. Fernanda Ruiz, Sí, doctor. Wendy Janelli o Janelli, Ya le di, doctor, sí. Candy Tatiana, No, doctor, no los conocía. Damaris Merino, Sí, doctor. Marcela Galeana. No, doctor, no lo conocía. Última oportunidad, Daniel Sotelo, o te pongo en la sala de espera. No, doctor, aquí estoy. Tuve problemas con el micrófono. Sí, sí lo conozco. Ok, ¿qué ibas a preguntar, Eric? Tres nitrógenos. Así. Esta tiene dos, las ácidas tienen tres. Chicos, fíjense, el grupo diazo es un grupo extraordinario porque, si ustedes observan, ese doble enlace es como tener un vinilo, ¿ah? Fíjense, este viene para acá, 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 y todavía se va hacia los oxígenos. Entonces hay una conjugación extraordinaria en esos grupos diazo. ¿Me siguen? Una de Sí. las teorías del color está asociada con una gran cantidad de enlaces conjugados. ¿Eh? Y es por eso que todos estos grupos azo o diazo son los que nosotros conocemos con el nombre de colorantes artificiales. Así es que todo el mundo lo conoce, pero no sabe que es un grupo diazo. Que el rojo 3, que el amarillo 4. ¿Sí han visto eso en gelatinas, en paletitas, en chicles? Sí. Sí, Los colorantes artificiales son compuestos diazo. sí, doctor. Los colorantes con los que tiñen eh, las playeras, los jeans, etcétera, también son compuestos diazo. Entonces fue una química muy importante que se desarrolló en Alemania. Y uno de esos agentes se llamaba Prontosil rubrum. Rubrum de rojo. Entonces era un colorante rojo padrísimo. Normalmente cuando estamos presenciales les llevo yo el tubito de el Prontosil que todavía conservo, de 1918. Ustedes pueden ver ahí el Prontosil que es así de color como guinda, y cuando se pone en agua pues genera un color padrísimo rojo, y con eso se tiñen muchas telas del color. Entonces el Prontosil pues era este colorante rojo interesante, y en ese tiempo pues estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Un médico farmacéutico alemán que trabajaba para el Tercer Reich eh, tenía una hija, y la hija resultó, pues que mientras estaba cosiendo, con una aguja se pinchó y la aguja estaba sucia. La aguja tenía, bacterias, sobre todo estreptococos y estafilococos, y entonces eso provocó que le diera una septicemia, ¿no? El médico había estado intentando buscar antibióticos. Recuerden que los antibióticos pues no existían en 1918, todavía no se descubría la penicilina, ¿sí? Y entonces se utilizaban compuestos normalmente de tipo arsenicales, bien agresivos, que mataban a la mejor a la bacteria, pero también se llevaban al hospedero. Entonces él decidió probar, pues como buen nazi, ¿verdad? Decidió probar este medicamento en su hija, y resultó que la hija sobrevivió a la septicemia. La septicemia, pues ustedes saben, es esta infección que corre a través de la sangre, donde hay bacterias,
sobre todo gram positivas, ¿verdad? También puede haber gram negativas, pero normalmente gram positivas. Entonces, la niña se puso roja por el Prontosil rubrum, pero afortunadamente se salvó. Sin embargo, cuando quisieron reproducir los resultados, pero ahora in vitro, ahí lo habían hecho in vivo, lo quisieron reproducir in vitro en un caldo de cultivo y en cajas de Petri, el Prontosil no fue activo. ¿A qué creen que se debió esto? Era un profármaco. Efectivamente, era un profármaco, ¿verdad? Que necesitaba metabolizarse, ¿sí? Y pues el metabolismo es importantísimo, porque pues la enzima azorreductasa es la que va a reducir a ese doble enlace que tenemos ahí y lo va a convertir en el primero de los antibióticos de tipo sintéticos que se descubrieron, que es la sulfanilamida. Entonces, cuando se rompe este enlace una vez y luego dos veces, se separa toda esta parte de aquí que sería un triaminobenceno que no sirve para nada, y la otra parte, que es la del lado derecho, que vamos a poner en color azul, todo esto de acá, si ustedes la ponen así acostadita hacia arriba, es esta de acá. Y esa se llama sulfanilamida. A partir de esa sulfanilamida se hicieron una gran cantidad de derivados. Y pues el uso indiscriminado provocó que después de un par de lustros, ¿no? Ya las bacterias se hicieran resistentes a esta sulfanilamida. La sulfanilamida actúa porque se va a unir a una enzima que es la dihidrofolato reductasa y a la dihidropterato sintetasa, que son enzimas importantes en la biosíntesis del ácido fólico. El ácido fólico, recuerden ustedes, es importantísimo para llevar a cabo la síntesis de DNA y de ácidos nucleicos. ¿Me siguen, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Pero en bacterias, porque en humanos, en mamíferos, nosotros no podemos sintetizar nuestro ácido fólico. Lo tenemos que tomar ya directamente hecho de la dieta. Entonces, como no tenemos estas enzimas, pues qué padre, porque resulta que las sulfanilámidas solo atacan a aquellos organismos que sí las tienen, como son las bacterias, como son los protozoarios y como son las células cancerosas. Las células cancerosas sí pueden fabricar su propio ácido fólico. Nuestras células normales no. Los tenemos nosotros que tomar con la dieta. Y esto es muy importante cuando ustedes están embarazados, embarazadas, ¿sí? La pareja, debe de estar tomando ácido fólico 3 meses antes y continuarlo 3 meses después del embarazo, porque si no, pues hay problemas en el desarrollo. Entonces siempre hay que tener ácido fólico. Por eso hay mucha cosa que ni siquiera saben, ¿verdad? En internet dicen, ¡ay, te faltó ácido fólico! Ni sabes por qué, ni sabes cómo es que actúa el ácido fólico, ¿no? Entonces, esta partecita que tenemos aquí, que es la sulfanilamida, hace las veces de una sustancia que se llama ácido paraaminobenzoico o PABA, que en vez de tener la sulfonamida tiene un ácido carboxílico en la parte de abajo. Entonces, al meterse ahí, genera un falso sustrato y provoca que la enzima quede inhibida. ¿Sale? Ese es su mecanismo de acción como antibacteriano. Quedan algunas sulfas todavía que se siguen utilizando, como por ejemplo está el sulfametoxazol, que casi siempre va junto con otro. ¿Cuál es ese otro que se administran de forma concomitante? Y de hecho se llama cotrimoxazol la mezcla. Trimetoprim y sulfametoxazol. ¿Sí? El sulfametoxazol aquí en NH2, en vez de tener 2 hidrógenos, tiene 1, y aquí tiene un heterociclo que se llama isoxazol, y eso es el sulfametoxazol. Ajá. Entonces ya son pocos. También está algún otro que se utiliza para peces,
Acuérdense que los peces también se enferman, entonces hay que echarle unos polvitos a la pecera, ¿no? De una sulfa, y ayuda mucho a matar a los bichitos y evitar que los peces se mueran por una bacteremia. Entonces, fíjense, pasando de ser un colorante, que es el Prontosil, a ser el primer antibiótico en la era sintética, que es la sulfanilamida. Obviamente le dieron el premio Nobel, ¿verdad? A Gerhard Domack, que fue el que descubrió esto. Sin embargo, pues como era alemán y el premio Nobel pues era judío, no lo aceptó. En fin, cosas de nazis, ¿no? Bueno, ¿preguntas hasta ahorita? Vamos, todo bien. Claro. A veces, chicos, ustedes hacen sus ensayos in vitro y no tienen actividad y se echan a llorar en vez de buscar una posible solución. Pues a lo mejor tengo un profármaco, entonces hay que probarlo en vivo. Ya si en vivo no funciona, pues entonces ya valió madre, ¿no? ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, Ok. doctor. En la parte de abajo tenemos otro antibiótico, se llama... ¿Cómo se llama? Cloranfenicol. Cloranfenicol. ¿Alguno de ustedes ha tenido contacto con el cloranfenicol? Sí, doctor. Sí, para la conjuntivitis. Exactamente. Vía de administración normalmente oftálmica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es extraordinariamente tóxico, ¿sí? Por vía oral, miren, tiene 2 cloros, es un doble halogenuro de alquilo y aparte el grupo nitro que dijimos, bueno, no lo dijimos aquí, lo dije en la mañana y ya me ando confundiendo. El grupo nitro tiene características de toxicidad porque libera especies reactivas de oxígeno, ¿ah? Entonces, particularmente el cloranfenicol por vía oral es muy dañino para la médula ósea. Por eso se retiró su administración por vía oral. Sin embargo, es muy bueno para vía oftálmica o para vía ótica, cuando tienes infecciones en el oído, cuando tienes infecciones en los ojos. Ajá. El cloranfenicol es buenísimo, te mata todo, hasta tus conos y tus bastones, no es cierto. Mata generalmente a organismos que sean bacterias, ¿verdad? Por el proceso óxido reductivo. ¿Quién lleva a cabo esta reducción de nitro a amino? ¿Sí? Pues la enzima nitroreductasa, ¿verdad? La enzima nitroreductasa, que como podemos ver aquí, lo estoy poniendo en medio de 2 vocales, va con doble R, y si lo separo, entonces va con una sola R. ¿Ok? Entonces siempre nos han enseñado que el grupo nitro se reduce al grupo amino, pero eso no ocurre en un solo paso, eso ocurre en varios pasos, consumiéndose 6 electrones en el proceso. Pasamos de nitro, ¿sí?, a radical libre nitro aniónico. Ahí vemos el puntito de radical libre. Y luego de ese radical nitro aniónico pasamos a nitroso. Posteriormente, con un electrón se forma el radical nitrosilo, que es este que tenemos aquí, y con otro electrón se forma la hidroxilamina. Hasta ahí llevamos 4 electrones, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Y ya los últimos 2 pasan de hidroxilamina a amina, o sea, en total son 6 electrones que se necesitan para llevar a cabo este proceso. ¿Cuántos electrones dona el NADPH? No. ¿Cuántos? Un par. Entonces, ¿cuántos NADPH se necesitan para llevar a cabo la reducción desde nitro hasta amina? 3. 3. ¿Sale? Fíjense que en este proceso se forman radicales libres, ¿ya vieron? Y esos radicales libres generan a su vez especies reactivas de oxígeno, como radical superóxido, como radical hidroxilo, y también se puede formar peróxido de hidrógeno. A estas especies les conocemos como ROS, o especies reactivas de oxígeno. Estas inducen el estrés oxidativo, pues provocando daño sobre todo a membranas celulares. Si estamos
teniendo contacto con alguna célula que sea anaeróbica, pues la célula anaeróbica tiene nitroreductasas, reduce el grupo nitroalamino y ahí se suicida esa célula porque al reducir el grupo nitroalamino se liberan esas especies reactivas de oxígeno y acuérdense, las células anaeróbicas no toleran la presencia de oxígeno y se mueren. ¿Cómo la ven? Interesante, doctor. Pura química, ¿va? Muy Sí. bien. Entonces, son muy pocas las reacciones de reducción, ¿verdad? Con esas cetorreductasas y con esas diazoreductasas y con esas nitroreductasas es suficiente. Entonces, cuando ustedes comen, por ejemplo, una gelatina de piña que es amarilla de a madre, ¿no? Ese color no viene de la piña, ese color es un colorante artificial, un grupo diazo. ¿Cómo se va a metabolizar? Pues a través de una azorreducción. Por eso, la mayoría de las veces ya no ves tanto color en tu orina. A veces sí se mantiene el color y se ve tu orina hasta naranja, ¿no? Pero normalmente si hay buena cantidad de reductasas, pues entonces se pierde completamente la coloración y ya tu orina sale pues de color amarillo paja normal. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos ahora con las reacciones de hidrólisis. Dijimos, las reacciones de oxidación son las principales, luego en tamaño, en proporción, seguirán las de hidrólisis y al último las de reducción, porque pues, las enzimas reductasas son escasas en nuestro cuerpo. Entonces, estas reacciones de hidrólisis, para terminar la fase 1 de metabolismo, como su nombre lo indica, hidros significa agua y lisis, ruptura. Entonces, una reacción de hidrólisis es la ruptura de un enlace por la adición de agua. Ajá. En el fármaco más conocido para nosotros, que es el ácido acetilsalicílico, bueno, pues el metabolismo normalmente de este es a través de hidrólisis, ¿no? Una molécula de agua va a atacar a el grupo éster de nuestro ácido acetilsalicílico, a ese acetilo lo ataca y al atacarlo, pues se rompe el doble enlace, se regenera y se expulsa el fenol tomando un protón del medio, ¿no? Y entonces eso nos genera ácido salicílico, que es la ruptura del éster, más un ácido que sería la parte que se rompió del ácido acético. Así es como se metaboliza el ácido salicílico, que no es lo suficientemente soluble en agua y vamos a ver posteriormente que tiene que seguir reacciones de fase 2 para poder excretarse. ¿Queda claro este proceso de hidrólisis? Doctor, disculpe, nos comentaba que se da por hidrólisis y que una molécula de agua, ¿a qué grupo nos comentaba que ataca? El grupo éster que está aquí, que es el Muchas gracias, glicosatina. doctor. ¿Perdón? No, digo que muchas gracias. Muy bien. Ok. ¿Quién lleva a cabo esto? No se da de forma así, le echo agua al éster y se rompe, ¿no? Necesitamos un biocatalizador y ese biocatalizador es la enzima, ¿sí? Que lleva a cabo el proceso de hidrólisis. Cuando se trata de ésteres, la enzima se llama esterasa. Cuando se trata de amidas, debería llamarse amidasa, como habíamos dicho anteriormente, pero los bioquímicos le llaman peptidasa, porque para ellos la amida es un enlace peptídico, ¿sí? Es una amida, pues químicamente es una amida. Entonces, si se trata de amidas, quien lleva a cabo la hidrólisis como biocatalizador es la peptidasa o las proteasas en el caso de que sean muy grandes. Y si se trata de ésteres, pues es la enzima esterasa. Ajá. Para ésteres carboxílicos, ¿sí? Para fosfatos es la fosfatasa, que son ésteres fosfóricos. Pero pues son estas enzimas de fase 1 de hidrólisis. ¿De acuerdo? Las esterasas, chicos, están en la sangre y al estar en la sangre, cualquier compuesto de tipo éster que llegue a la sangre, inmediatamente se va a hidrolizar por estas enzimas esterasas, liberando una parte ácida y una parte alcohólica, ¿verdad? La parte ácida sería esta, la parte alcohólica pues sería esta de acá, aunque lleva aquí un ácido extra, pero ese es extra, ¿no? Sería la parte alcohólica y esta sería la parte ácida. ¿Ok? Doctor. Entonces, cuando ustedes, Dios no lo quiera,
tienen contacto con esta sustancia, vemos que esta sustancia es un doble éster, ¿verdad? Un éster pequeño, que es un éster metílico de este lado, y un éster grande, que es un éster benzoico de este otro lado. Sí podemos ver el grupo funcional éster ahí. Acuérdense, el grupo funcional éster tiene una parte ácida y tiene una parte alcohólica, ¿verdad? Que aquí lo vamos a poner en color rojo. La ácida y en color azul la alcohólica. Entonces sería la parte alcohólica y el ácido acético pues sería la parte ácida cuando se rompe. En el caso de la cocaína, ¿sí? Que es este metabolito secundario de las plantas, aquí podemos ver la parte que sería la parte alcohólica y hacia abajo veríamos la parte ácida. Todo esto, ¿no? Y del otro lado, esta sería la parte ácida y esto de acá sería la parte alcohólica. Entonces, ¿qué éster está más impedido de los dos? ¿El metílico o el benzoico? Impedido, quiere decir que esté más voluminoso. El benzoico, por eso es que normalmente se comienza hidrolizando al éster menos impedido, que es el chiquito. ¿Sí? Entonces, este éster menos impedido se rompe para generar la parte ácida que se llama benzoilecgonina, más la parte alcohólica que sería el metanol. O sea, uno de los productos de metabolismo de la cocaína es el metanol, por si no lo sabían. Ese que te deja ciego, ajá, es un producto de metabolismo de la cocaína. Y luego la benzoilecgonina también se puede romper en esta parte y liberar el alcohol, ¿no? Si ocurre también que primero se llegara a romper por algún caso el éster benzoico y se queda el éster metílico, pues tendríamos a la metilgonina, pero luego esta rápidamente se iba a hidrolizar y al final ese metilo desaparece y se queda solo como ecgonina. Esta es la que vamos a encontrar nosotros en orina y en sangre y en los test que te hacen antidoping en los laboratorios o las pruebas rápidas, estas que son como de tiritas para determinar la presencia de este alcaloide, pues no es que determinen la presencia de cocaína, sino más bien de sus productos de metabolismo, particularmente la ecgonina, que es cuando ya no está presente ninguno de los dos ésteres. ¿Queda claro? Sí, doctor. Doctor. Sí, Una doctor. prueba muy clásica que se llama la prueba de Marquis o el reactivo de Marquis, en donde utilizan una sustancia que forma un complejo de transferencia de carga con yoduro y el nitrógeno de esa mina terciaria y da un color azul como este que estamos poniendo aquí así, color azul muy bonito. Y ya te dicen positivo para alcaloide de cocaína, ¿no? ¿No han visto ese en aeropuertos de alerta? No sé cómo se llama. De alerta. Ándale ahí. Bueno, pues lo que realmente es lo que están determinando es la presencia de esa mina terciaria. Si tú llevaras trietilamina, porque eres químico farmacéutico o farmacéutico químico, llevas trietilamina, la trietilamina también da positivo el reactivo de Marquis y entonces te dirían, usted es positivo para el alcaloide de cocaína. No es cierto. Ajá. Es positivo para una mina terciaria, pero pues ¿quién va a estar llevando trietilamina de los narcotraficantes? ¿Verdad? Esos llevan esta sustancia, por eso es que se tiene que hacer una segunda prueba confirmatoria para ver que efectivamente el polvo o la cosa que tú llevas y que dio positiva se refiere a la cocaína, ¿vale? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Por último tenemos a este. ¿Perdón? Yo tengo una duda. ¿Mm? Por ejemplo, los test rápidos de antidoping también funcionan con complejos, o sea, se forman complejos y por eso colorean y dan positivos o negativos. En algunos casos sí, en otros casos son anticuerpos. Son anticuerpos que reconocen a esta molécula. Acuérdense que las moléculas pequeñas se tienen que unir con una más grande para generar un complejo apténico y que esta pueda ser reconocida por el sistema inmune. Las moléculas pequeñas
no pueden desencadenar una respuesta inmune per se, sino tienen que unirse con una más grande para generar el complejo apténico. Entonces también puede ser a través de estos inmunoensayos, en donde primero se forma el complejo apténico y después ya hay un anticuerpo ahí pegadito, como en el caso de las pruebas de embarazo, ¿no? Que ya está el anticuerpo ahí contra la gonadotropina coriónica humana, y si está presente, se colorea. Y si no está presente, pues no. Entonces ahí vemos la rayita o no la vemos. Ok, doctor, gracias. Solo, chicos, deben tener mucho cuidado porque uno está acostumbrado por las pruebas de embarazo a que si ves 2 rayitas, ¿qué sería? Si ves 2 rayitas, Dios mío, Dios nos libre, ¿no? De ver 2 rayitas. 2 rayitas, ¿ah? Si ves una rayita hasta arriba, no hay pedo, pero si ves una rayita abajo, chin, ya es positivo. Bueno, en el caso de las pruebas antidoping es al revés. 2 rayitas es negativo y una rayita es positivo. Entonces hay que leer muy bien las instrucciones dependiendo de estas pruebas que son de casa, porque te puedes ir con la finta, ¿ok? Sí, doctor. Muy bien. En el caso de abajo tenemos a la procainamida, es un antiarrítmico. La procainamida es una amida y dijimos que quien lleva a cabo las hidrólisis de amida son las peptidasas. Una amida va a tardar mucho más tiempo en romperse, en hidrolizarse, que un éster. O sea, es más estable la amida que el éster. ¿A qué se rompe la procainamida? Se rompe a este compuesto que es PAVA y a esta amina primaria y terciaria, y con eso se acaba su efecto como antiarrítmico. Entonces, estas son las reacciones de hidrólisis. Y decíamos que, bueno, pues la cocaína pues tiene estos 2 ésteres, un éster metílico y un éster benzoico. Obviamente, el que se va a romper más fácilmente, ¿sí?, es el menos impedido, que es el éster metílico in vivo, pero cuando hacemos la ruptura o la hidrólisis química, el primero que se rompe es el éster benzoico. Aquí no tiene que ver tanto el impedimento estérico, porque no es una enzima la que va a atacar, sino es el ácido. Entonces el ácido, pues como es chiquitito, no le importa, y ese rápido sobre el carbonilo lo protona, y como tenemos aquí un anillo que puede estabilizar la carga, es más fácil que se pueda romper el anillo, o más bien el éster benzoico de forma química con agua y ácido, a que se rompa el éster metílico. Pero en vivo la enzima es muy grandota y entonces agarra al que sea más pequeño, o sea, al que esté menos impedido, que sería el éster metílico. ¿Sí queda claro esto? Sí, doctor. Ok. Entonces decíamos, en el caso de los ésteres y las amidas, los ésteres se hidrolizan más rápidamente y las amidas más lentamente. Entonces aquí tenemos un caso bien interesante en donde si este X es oxígeno, la sustancia se llama procaína y tiene un efecto anestésico y se rompe de volada. Ajá. Y si quitamos ese oxígeno y le ponemos un nitrógeno, entonces ahora será una amida, y la amida se llama procainamida. Ese ya no tiene efecto anestésico, ya tiene un efecto antiarrítmico y tarda mucho más tiempo su efecto, ¿verdad? Porque es más difícil romper una amida que un éster. Entonces, primero se hidroliza la procaína, que es un éster, y después se hidroliza la procainamida, que, como su nombre lo indica, es una amida, y decíamos es un antiarrítmico. ¿Me siguen? Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Ay, ya terminamos las reacciones de fase 1. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del metabolismo? Pues uno puede ser la desactivación, que es lo que todo el mundo cree que ocurre, ¿verdad? Un fármaco como los barbitúricos se oxidan y pierden su efecto y listo. Pero nosotros vimos que puede haber otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, las benzodiazepinas como el diazepam, si se oxida, tanto el diazepam como su producto de metabolismo tienen la misma actividad, son cofármacos, hay una coactivación. Hay sustancias como el hidrato de cloral o como el prontosil rubrum que veíamos hace rato, que son inactivos,
pero cuando se metabolizan, en este caso por reducción, generan el compuesto activo. En el caso del prontosil sería la sulfanilamida, en el caso del hidrato de cloral sería el cloroformo como un efecto anestésico, y entonces aquí tendríamos la activación de una sustancia no activa a una que sí es activa, y a estos les llamamos profármacos, ¿verdad? Y también podemos tener un incremento en la toxicidad. Una sustancia que no es tóxica, cuando se metaboliza por oxidación, adquiere esa toxicidad. O sea, el metanol per se, chicos, si a ustedes les cae metanol en el ojo, no se van a quedar ciegos, les va a arder. Lo mismo que si les cae etanol, pero no se van a quedar ciegos. El problema con el metanol es que este se va a oxidar vía P450 en algunos casos, pero en la mayoría lo hace a través de enzimas alcohol deshidrogenasa a este aldehído que se llama formaldehído. Y este formaldehído después se oxida a ácido fórmico a través de la enzima alcohol deshidrogenasa. Entonces, este es aldehído deshidrogenasa, este es alcohol deshidrogenasa y este es aldehído deshidrogenasa. ¿Sale? El tóxico para los ojos es el aldehído porque forma bases de Schiff con las aminas que están presentes en nuestros conos y bastones. Y el más tóxico es el ácido fórmico porque disminuye el pH, provocando acidosis. Y esto es lo que provoca la muerte del individuo. Este es el que provoca la ceguera, que es el formaldehído, y el ácido fórmico es el que provoca la acidosis al disminuir el pH, provocándole la muerte. Entonces, dependiendo de cuánto metanol tomes, o te quedas ciego o te mueres por una acidosis. ¿Vale? ¿Quién dijimos que liberaba metanol? La cocaína. La cocaína. Mucha gente estúpidamente lo que hace es, están borrachos, ¿y cómo se bajan la borrachera? Con un lineazo, ¿verdad?, de cocaína. Y resulta que aquí se produce una reacción de transesterificación. ¿Sí? El etanol va a reaccionar con este éster, de tipo metílico, y entonces desprende a el metanol y se queda pegado aquí el etanol. Así es la manera en la cual secuestra la cocaína el etanol. Y se conoce esta sustancia como cocaetileno, la cual es mutágena y esteratogénica. Entonces hay que tener mucho cuidado de no mezclar estas sustancias, de preferencia no usarlas. ¿Ah? ¿Queda claro esto que estamos viendo y las consecuencias del metabolismo de fase 1? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Me voy a salir tantito, chicos, porque ando teniendo un problema aquí de que se me está apagando todo. Si me salgo yo, ¿ustedes se quedan? No sé, la verdad. A ver, voy a nombrar a un, ¿cómo se llama? Host. Host. Ajá. Y ahorita vuelvo a entrar, ¿eh? Espérenme tantito. ¿Ya me ven? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Sí, doctor. Como atascadillo eso. Muy bien. Entonces, chicos, por fin terminamos las reacciones de fase 1. Esas que ustedes ven en 10 segundos cuando les dicen, sí, las reacciones de fase 1, oxidación, reducción, hidrólisis, vámonos, las reacciones de fase 2. Así lo ven en sus farmas. ¿Ah? Bueno, pues aquí ya lo vimos desglosadito como es.
Vamos con las reacciones de fase 2. Dijimos las reacciones de fase 2 pueden suceder si nuestro metabolito de fase 1, de oxidación, reducción, hidrólisis, no es lo suficientemente soluble en agua, vienen las reacciones de fase 2. Si ya es suficientemente soluble en agua, nuestro metabolito de fase 1, pues entonces ya no necesita gastar energía y se excreta. ¿Ok? Pero también puede ocurrir que nuestro fármaco ya traiga los grupos funcionales adecuados, que generalmente son OHs, para evitar ser metabolizado por P450, ¿verdad? Y que se los ponga. Si ya trae el OH, pues ya para qué pasa por fase 1. Entonces se brinca fase 1 y pasa directo a reacciones de fase 2, sin pasar por fase 1. ¿Y cuáles son esas reacciones de fase 2? Bueno, tenemos la glucuronidación, la sulfatación, los conjugados con glutatión y ácido mercaptúrico, la formación de amidas y otras conjugaciones que vamos a ver posteriormente. Y con esto se favorece la excreción. Si es que el compuesto se hace muy soluble en agua, pues se va en orina, y si no, se va en heces. ¿Verdad? Acuérdense que son heces o materia fecal, ¿verdad? Pero no heces fecales. ¿Por qué no? Porque ambas vienen de, Es redundante. así es, ambas vienen del latín feces, ¿sí? Del latín feces viene heces y fecal, pues también viene de feces. Entonces, pues eso es un pleonasmo. ¿Sale, chicos? Sí, ¿Qué doctor. otros pleonasmos conocen? Resultados obtenidos. Es de los menos conocidos, ¿verdad? Porque todo el mundo lo utilizamos, pero sí, efectivamente, si son resultados, pues se tuvieron que obtener, ¿no? ¿Qué más? Cuando dices, te voy a dar mi opinión muy particular, ¿no? Pues si ya es tu opinión, pues ya es particular, ¿no? ¿Qué más? O el personalmente yo, ¿no? También, ajá, pues si es personalmente, ajá. ¿Qué otro pleonasmo? O cuando dicen más mejor. Ese está todavía más terrible, ese todavía está más mejor, terrible, ¿verdad? Sí, más mejor. ¿Qué más? ¿Qué otros? Los clásicos, ¿no? Porque si voy a las escaleras, al piso de arriba, digo, subo La de subir para arriba. arriba. Así es, ese es un pleonasmo, ¿verdad? Y el inverso sería bajar para abajo, ¿verdad? O sea, si bajo, pues es para abajo. Aunque a veces estos pleonasmos, pues ya son muy utilizados y la gente los identifica. Uno que no conocían que es un pleonasmo es este. Chismear. Porque es chis y es mea. Ah, no es cierto. Olvídenme lo que dije. No, luego me van a funar. En el caso de los metabolismos de fase 2, chicos, las enzimas que llevan a cabo este proceso de transferencias, pues se llaman así, transferasas, ¿verdad? Transferasa, y dependiendo de lo que transfiera, pues tendrá su nombre. El apellido es transferasa y el nombre va a cambiar dependiendo de lo que transfiera. Aquí vemos una molécula más o menos grande que se llama ácido uridín 5' difosfo alfa de glucurónico, así se llama. ¿Sí? Es una molécula muy, muy grande y lo único que se va a transferir es lo que está en negrita. Solo esto que está en negrita es lo único que se va a transferir al fármaco o a su metabolito de fase 2. Y todo lo demás es basura, ¿verdad? Son grupos salientes, como veíamos en el caso del NADPH, etc. Entonces, eso es un ácido y se llama ácido glucurónico. Por lo tanto, el conjugado con nuestro fármaco se va a llamar glucurónido. ¿Sí? Y la enzima que está dando este glucurónido es una transferasa de glucurónido, entonces se llama uridín difosfoglucuronosil
sulfotransferasa. ¿Qué grupos funcionales van a llevar a cabo este proceso de glucuronidación? Particularmente nucleofílicos, como son todos los alcoholes, fenoles, los ácidos carboxílicos, ¿verdad? Como en el caso de los aines, las aminas, como en el caso de los antihistamínicos, los grupos tioles y los carbonos que sean ácidos, ¿sí? Que tengan un hidrógeno ácido, se pueden glucuronidar. Esta es la reacción de fase 2, digamos, por su abundancia más importante de todas las que vamos a ver, la glucuronidación. Cuando ya esta se sobresatura, le entra al quite el sulfato, que sería la sulfatación. La enzima pues va a transferir grupo sulfato, entonces va a llamar sulfotransferasa. Esta normalmente lo hace solo para aminas y alcoholes. Y de todo esto que tenemos aquí, que se llama 3'-fosfoadenosín, 5'-fosfosulfato, 1', 2', 3', 4', 5', entonces es 3-fosfoadenosín, ahí está el 3'-fosfoadenosín, y luego el 5'-fosfosulfato. Y lo único que se va a transferir es esta parte que está en negrita, que es el sulfato. Como eso es un ácido, a pH fisiológico va a estar ionizado y eso lo va a hacer hipersoluble en agua. Lo mismo que va a ocurrir acá. Como es un ácido carboxílico, va a estar ionizado a pH fisiológico y al estar en forma de sal, pues es muy soluble. ¿Queda claro por qué las reacciones de fase 2 generan estos compuestos que son más solubles en agua? Porque prácticamente generan sales. ¿Sabes? Sí, doctor. Sí, de Muy acuerdo. bien. Hay otras reacciones que en vez de generar compuestos más polares, los hacen menos polares. Y estas ya entrarían dentro de las reacciones de fase 3, ¿no? Como son la conjugación con algunos aminoácidos, ¿sí? O la formación de amidas o de ésteres, ¿sí? Que es la acetilación a partir de la acetilcoenzima. Estas ya pertenecen a fase 3 particularmente. Ajá. O la metilación, que también pertenece a fase 3, fase 2 y fase 3. ¿Cómo se metilan sustancias en el laboratorio? Pues generalmente utilizamos yoduro de metilo, ¿no? O sulfato de dimetilo. ¿Sí? Pero el sulfato de dimetilo y el yoduro de metilo no están en nuestro cuerpo. Entonces debemos utilizar un agente que done grupos metilos. ¿Y quién va a donar grupos metilos? Esta sustancia que tenemos aquí que se llama S-adenosilmetionina. Fíjense cómo tenemos aquí un azufre con una carga positiva, ese tiene un metilo y lo único que se va a transferir es este grupo metilo. Todo lo demás es un buen grupo saliente. Nuevamente, ¿qué grupos pueden llevar a cabo este proceso? Aminas, alcoholes, tioles, nitrógenos heterocíclicos, o sea, todos nucleófilos. ¿Quiénes se van a acetilar? Aminas, alcoholes, todos nucleófilos. ¿Quiénes se van a glucuronidar? Nucleófilos. ¿Quiénes se van a sulfatar? Nucleófilos. ¿Quiénes se van a formar conjugados con aminoácidos? Nucleófilos también. ¿Qué pasa con los electrófilos? Que son los más dañinos para nuestro organismo. Pues solo hay una sustancia que nos ayuda contra los electrófilos, que es el glutatión. ¿Vale? El glutatión es un tripéptido formado por este aminoácido chiquitito, que es la glicina, por este aminoácido, que es el chingón, que se llama cisteína, y por otro aminoácido que es el ácido glutámico, ¿verdad? Por eso se llama glutatión. De hecho, el glutatión normalmente lo vamos a ver así como GSH, ¿sí? Y se llama así GSH porque la parte importante es ese grupo tiol que está presente en la cisteína. ¿Me siguen? Ese nucleófilo es el que va a atacar a los electrófilos, como son los halogenuros de arilo, los halogenuros de alquilo, los epóxidos, los óxidos de areno, los carbocationes o cualquier otro electrófilo que ingrese a nuestro cuerpo, como acididinas, como epóxidos, ¿sí? Que veíamos que se podían formar de dobles enlaces, sobre todo los epóxidos, ¿verdad? Este es un electrófilo y quien se puede deshacer de él es el glutatión, este tripéptido. Pero, pues, no es una sustancia que abunde en exceso en nuestro cuerpo y entonces va a llegar un momento en el cual no los acabemos. Y cuando eso ocurra, ya no va a haber quien nos proteja de los electrófilos y entonces ahora quienes van a atacar como nucleófilos
hacia el electrófilo será el DNA, otras proteínas u otras enzimas, y con esto va a haber toxicidad. ¿Queda claro, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, la enzima, pues obviamente como mete glutatión, se llama glutatión S-transferasa, ¿verdad? Y el producto se llama el conjugado con glutatión, que ya vamos a ver, realmente se llama conjugado con ácido mercaptúrico, pero lo vamos a ver en un ratito más. Entonces, nuevamente vamos a recapitular, ¿no? Tenemos un fármaco que a lo mejor no es lo suficientemente soluble en agua, tiene que pasar por reacciones de fase 1, genera un metabolito y ese metabolito puede ser de dos tipos, nucleofílicos o electrofílicos. Si son nucleofílicos y no son muy solubles en agua, entonces van por reacciones de fase 2, glucuronidación, sulfatación, bla, bla, bla. Y se excretan, vámonos. Pero si son electrofílicos, la única manera de que nos proteja el organismo de metabolitos electrofílicos es conjugar con glutatión, nada más. Si de pronto el glutatión se acaba, entonces estos electrófilos van a dañar al DNA, a RNA y proteínas que son nucleófilos endógenos, ¿verdad? Tienen grupos amino, tienen grupos OH, tienen grupos tioles, y entonces esto va a traer como consecuencia toxicidad, ¿sí? ¿Queda claro? Esto que tenemos aquí abajo, pues es lo mismo que les expliqué hace ratito en esta parte de acá, pero más condensado. Entonces, ¿dónde se llevan a cabo las reacciones de fase 2, chicos? En órganos y tejidos. Ustedes se van a espantar. ¿Ah? Fíjense, 1 es la glucuronidación, 2 es la metilación, 3 es la conjugación con glutatión, 4 es la acetilación, 5 es la conjugación con aminoácidos y 6 es la formación de sulfatos. Fíjense, la glucuronidación. ¿Dónde se lleva a cabo la glucuronidación? En la médula adrenal, en la vejiga, en el cerebro, en el intestino, en el riñón, hígado, pulmón, placenta, piel, vaso y timo. Todos esos órganos llevan a cabo reacciones de glucuronidación. La única que no lleva a cabo reacciones de glucuronidación es de las células sanguíneas, porque ahí, acuérdense, la glucosa está como combustible en las células sanguíneas. Si nos pasamos de cierta concentración de glucosa, entonces ya podemos tener hiperglucemia, y entonces como este es un ácido glucurónico, puede bajar el pH, que debe ser de 7.4 en las células sanguíneas, y si lo baja a 7.3 ya nos dio acidosis. Por eso es que no se lleva la reacción de glucuronidación ácida en células sanguíneas. En todos los demás órganos, como vimos, sí se da. La siguiente en importancia es la metilación. Vean, solo en la vejiga no se da, y en el intestino, ni en la placenta, ni en el timo. En todos los demás sí se da. La conjugación con glutatión, chicos, solo en intestino, en riñón, en hígado y en pulmón. Todos los demás están a merced del electrófilo para que los pueda dañar. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Sí, doctor. Muy bien, entonces, ¿qué órganos son los más metabólicamente activos, donde existen todas las reacciones de fase 2? Díganme ustedes conforme a la tabla que tenemos aquí. Hígado y riñón. Hígado y riñón. Riñón e hígado. Y después, las tripas, ¿verdad? Y después, El intestino. Después pulmón. Pulmón. Estos son los órganos más metabólicamente acelerados. Por eso la mayoría de los fármacos, chicos, ¿qué producen como efectos adversos? Hepatotoxicidad y nefrotoxicidad. ¿Por qué? Porque se van a estar metabolizando en esos lugares y pueden generar especies reactivas de oxígeno, pueden generar electrófilos, pueden generar que van a actuar ahí mismo porque tienen su vida media muy corta estas especies. Entonces van a actuar ahí mismo donde se producen, provocando el daño en riñón y en hígado. Entonces, si nunca les habían dicho por qué la mayoría de los fármacos producían toxicidad en estos dos lugares, pues es prácticamente porque se metabolizan ahí y generan especies
que son muy reactivas y que ahí se unen de forma covalente, provocando la formación de aductos. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Entonces, como ven, esta no es solo una clase de química, sino es toda la convergencia de la parte farmacológica para explicar pues cómo ocurren muchos procesos dentro del cuerpo que involucran la parte química. Entonces vámonos recio porque ya se nos anda acabando la clase, ¿verdad? Falta media hora, un poquito menos de media hora, 20 minutos. Vámonos con la glucuronidación, que es la más importante de todas por volumen. Decíamos, lo que se va a meter es este grupo que se llama glucurónido o ácido glucurónico, y todo lo demás, el uridín 5-difosfato, es un grupo saliente. Entonces vamos a ver cómo ocurre esta reacción. Fíjense, tenemos a el paracetamol que está aquí en color azul, o también llamado acetaminofén. Ese paracetamol, chicos, ya tiene el OH, ya no tiene que pasar por reacciones de fase 1, ya directamente se va a reacciones de fase 2, ataca al carbono anomérico, que es este carbono que tenemos aquí del ácido glucurónico, y expulsa, vámonos, a toda la parte del uridín 5-difosfato, que no sirve para nada más que un buen grupo saliente. Fíjense cómo aquí este enlace que voy a poner aquí está hacia abajo. Si está hacia abajo, se refiere a que es un enlace alfa, ¿verdad? Por eso nuestra coenzima se llama ácido uridín 5'-difosfo alfa de glucurónico. ¿Sale? Como esta reacción es una reacción SN2, las reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular transcurren con inversión de Walden, y la inversión de Walden es 100% de inversión de la configuración. Entonces, si teníamos una configuración alfa, el producto será de configuración Beta. beta, o sea, hacia arriba. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque nosotros poseemos alfa glucosidasas. Entonces, las alfa glucosidasas pueden romper muy bien este enlace, pero no pueden romper este enlace porque no poseemos beta glucosidasas. ¿Queda claro? Sí, Entonces, doctor. el conjugado sale sin romperse, porque no hay beta glucosidasas, al menos nosotros, los humanos, no las tenemos. Otros mamíferos sí, sobre todo los rumiantes sí tienen beta glucosidasas. Ahí el metabolismo es diferente. Pero en el caso de los perros, en el caso de los humanos, ¿sí?, de los que no somos rumiantes, no poseemos beta glucosidasas. ¿Queda claro? Entonces, el glucurónido es un beta glucurónido que ya no se puede romper, y así es como se excreta, ya sea en orina o en heces. ¿Me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué otros compuestos forman glucurónidos? Bueno, ya dijimos alcoholes, como en el caso del paracetamol. Alcoholes poco impedidos, porque este es un alcohol secundario, en cambio este es un alcohol primario, ¿verdad? Entonces ese alcohol, en el caso del cloranfenicol, que ya vimos hace ratito, se puede reducir, bueno, pues también puede formar un glucurónido con este OH. En el caso de la mayoría de los aines, forman estas especies que se llaman acilglucurónidos, donde este grupo acilo se une al ácido glucurónico y estos tienden a ser tóxicos. Los acilglucurónidos son tóxicos. Muchos de los aines se han tenido que retirar por la formación de estos acilglucurónidos que provocan compuestos electrofílicos que son atacados sobre todo por una proteína que es la albúmina. Esta proteína que está en sangre y que al atacar forma un enlace covalente y de pronto el organismo lo reconoce como extraño y es cuando te viene el evento alérgico que puede desencadenar en la muerte de la persona. También se pueden formar N-glucurónidos, ¿verdad? Estos son O-glucurónidos porque todos se forman con oxígeno, pero también este nitrógeno, en el caso de la desimipramina, la imipramina es cuando tenemos aquí otro metilo, por una especie de N-desalquilación, pierde ese metilo y se forma esta amina secundaria que se puede conjugar para hacerse más soluble en agua. También tenemos a los carbamatos, como en el caso de algunos carbamatos que son relajantes musculares, como el meprobamato
o como el carisoprodol, que son relajantes musculares, este nitrógeno de aquí se puede conjugar con ácido glucurónico, ¿no? Las sulfonamidas que veíamos son antibióticos y lo único que cambia son los heterociclos de aquí. Ese nitrógeno ácido puede formar glucurónidos. En menor proporción, pues está impedido, pero puede formar glucurónidos. Y también tenemos los S-glucurónidos, que es cuando tenemos metabolitos con azufre de tipo tiol, como en el caso del metimazol, para tratar problemas tiroideos, sobre todo de hipertiroidismo, como el disulfiram, o como C-glucurónidos, este hidrógeno que es ácido porque está en medio de dos grupos carbonilos, en el caso de la fenilbutazol. Todos estos forman glucurónidos, ¿sale? Y dijimos, esta es la principal reacción de fase 2 para nucleófilos. Ahora me voy a ir con la principal reacción de fase 2 para electrófilos, que es la conjugación con glutatión, chicos. ¿Eh? En este caso, pongo un ejemplo X, que es el caso del naftaleno, ¿no? Un hidrocarburo aromático policíclico, que ya sabemos por CYP1A1 se convierte en el epóxido, que es altamente tóxico, que es electrófilo. Y entonces en ese momento el glutatión lo sensa. Acuérdense que el glutatión tiene este grupo tiol perteneciente a la cisteína, ¿sí? E inmediatamente que se encuentra a el electrófilo, este par de electrones del azufre ataca a este carbono, que es el carbono número 1, y el epóxido se rompe en forma de alcohol hacia el carbono número 2. Entonces, ¿quién quedó pegado en el carbono 1? El tripéptido glutatión, ¿sí? Pero este es muy grande, entonces va a sufrir reacciones de fase 3, que es la hidrólisis, sobre todo de los aminoácidos. Primero se pierde el ácido glutámico, que está al extremo, este que está aquí. ¿Sí? Después, perdón, este que está acá. Después se pierde la glicina, que ahora sí es este que está acá chiquitito. Y lo único que queda unido directamente a nuestro fármaco es la cisteína. Entonces, un conjugado con cisteína. Después viene una reacción de fase 3. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un grupo amino y un ácido carboxílico. Estos a pH fisiológico van a estar protonado el amino y desprotonado el ácido carboxílico. Y a eso se le llama suitergión. Los suitergiones precipitan porque son iones dipolares. Y entonces lo que nosotros queremos no es que precipite, sino que esté soluble en agua. Ahí es cuando entra la reacción de fase 3 de acetilación. El nitrógeno se acetila, forma una amida. Esta ya no está protonada a pH fisiológico y el único que está ionizado a pH fisiológico es el ácido carboxílico con carga negativa, que va a formar una sal soluble en agua. Pero hasta ahí no termina esto. Como tenemos la estructura de un doble anillo, todavía no está aromático. Y entonces ahí tenemos un alcohol. Ese alcohol se puede deshidratar, perdiendo agua, y entonces ahora sí, aromatizando a nuestra molécula, pegada con la cisteína que está formando una amida, y esa amida se llama ácido mercaptúrico. Por lo tanto, los productos de metabolismo que vamos a ver en orina son los conjugados con ácido mercaptúrico, o sea, con cisteína acetilada. ¿Me siguen, chicos? ¿Ven la complejidad que tiene la conjugación con glutatión? Sí. No, está sencillo. Entonces, este fue el primer metabolito que se encontró. De todos los que hemos visto, oxidación, reducción, hidrólisis, el primer metabolito que se encontró en orina fue el conjugado con ácido mercaptúrico, que es de fase 2, y de ahí ya se hizo toda la investigación para determinar todos los procesos metabólicos. Las reacciones de sulfatación son las menos, pero bueno, vamos a verlas, ¿no? En el caso, por ejemplo, el ácido salicílico se puede glucuronidar o se puede sulfatar. Este OH ataca al sulfato y expulsa todo lo demás. Y entonces ya tenemos el sulfato del ácido salicílico, que es soluble en agua, y el grupo saliente, que no sirve para ni madres. Vamos. La reacción de metilación, chicos, es una reacción de fase 2, pero también de fase 3. ¿Por qué?
porque en las reacciones de fase 3, decíamos, también nos ayuda para volver a la molécula menos polar, que es lo que sería muy contrario a lo que estamos viendo, pero esto también ayuda a otros procesos, sobre todo de desactivación. ¿Cómo se forma la coenzima? Que se llama S-adenosilmetionina. La coenzima se forma a partir de la metionina, que es este aminoácido. Acuérdense que la metionina es un aminoácido que debemos de consumir en la dieta, que nosotros no producimos. ¿Cómo se llaman esos aminoácidos? Esenciales. ¿Sí? Entonces, la metionina, en presencia de ATP, se une a ese azufre de la metionina y se forma la S-adenosilmetionina, donde tenemos a nuestro metilo, que es el electrófilo. Por lo tanto, cualquier nucleófilo que tenga pares de electrones no compartidos va a atacar a ese carbono del metilo y el enlace carbono-azufre se va a romper para que la carga positiva se neutralice. Y entonces vamos a tener a nuestro producto, que sería el nucleófilo metilado, más el grupo saliente que se llama S-adenosil-homocisteína. ¿Sí? S-adenosil-homocisteína. ¿Para qué sirve este proceso de metilación? Bueno, cuando nosotros tenemos esta amina primaria que está aquí, que se llama noradrenalina. ¿Sí? La noradrenalina es un neurotransmisor, pero cuando pasa a torrente sanguíneo y se encuentra en las glándulas suprarrenales, ahí sufre el proceso de pasar de neurotransmisor a hormona, que es la adrenalina. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre noradrenalina y adrenalina? Un metilo. La amina primaria ahora se convierte en amina secundaria. ¿Quién dona ese metilo? Pues la S-adenosilmetionina, tal y como lo estamos viendo aquí, ¿no? El par de electrones de esta amina ataca al metilo y se rompe el enlace carbono-azufre. Se genera la S-adenosil-homocisteína y entonces pasamos de noradrenalina a adrenalina. Un neurotransmisor a una hormona. Ambos activos. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, doctor. Y está este problema de que se reduce la solubilidad en agua, porque pasamos de una amina primaria que puede formar 3 puentes de hidrógeno a una amina secundaria que solo puede formar 2. Pero aquí lo que estamos haciendo es pasar de una molécula que es un neurotransmisor a una hormona. Y después también esta S-adenosilmetionina, a través de una enzima que se llama catecol o metiltransferasa o COMT, va a terminar las acciones de estas catecolaminas. ¿Cómo? Llevando a cabo la metilación en el OH orto. Vamos a decir que este es el carbono ipso, por lo tanto será el orto, el meta y el para, ¿verdad? Entonces, la catecol o metiltransferasa pues, se llama así porque es catecol orto metiltransferasa, que quiere decir que en la posición orto, este OH, ¿sí?, se metila con la presencia de la S-adenosilmetionina y con eso se termina el efecto tanto del neurotransmisor, que podría ser la noradrenalina que se metile aquí, o de la adrenalina que se metile acá, o de la dopamina, que es esta que tenemos aquí, NH2, OH, OH, y este sería el orto, sería el ipso, orto, meta y para, y este es el que se va a metilar. Y con eso se termina el efecto, ¿sí?, de esos neurotransmisores. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Todos dicen que sí, pero imagínense si les clavara un examen, a ver si de veras iban a entender. Pero pues como eso no va a ocurrir, no se preocupen. Ya, chicos, con esto ya vamos a terminar el metabolismo, tanto de fase 1 como de fase 2, ¿verdad? Solo haciendo una recapitulación importante. Si nuestro fármaco genobiótico tiene una oxidación no impedida estéricamente, no hay ningún problema, se metaboliza por citocromo P450, familia 2, familia 3, se generan metabolitos, normalmente nucleofílicos, si no son muy solubles en agua se conjugan, se forman los conjugados y entonces se excreta, no pasó nada. Pero si hay una oxidación impedida estéricamente, quien entra al quite es CYP1.
ya sea 1A1 o 1A2. Esto provocará que se formen de protóxicos a tóxicos, que son intermediarios reactivos, y estos ya dijimos, pueden ser secuestrados por el glutatión, pero si se acaba el glutatión, entonces proteínas, tioles, enzimas, DNA y RNA, provocando uniones covalentes que se llaman aductos, y que esos están asociados con mutagénesis, carcinogénesis y teratogénesis. ¿Queda claro? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Estos intermediarios reactivos pueden ser electrófilos, como vimos, ¿sí? Que son intermediarios que presentan deficiencia de electrones, pueden ser radicales libres, especies que tienen números impares de electrones, pueden ser carbenos, o sea, carbonos con 6 electrones, o especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, que pues van a llevar a cabo todo este estrés oxidativo. Entonces, para terminar, vamos a ver un ejemplo. De hecho, chicos, les voy a robar 15 minutos, ¿está bien? La clase debería terminar a las 2, ¿verdad? Entonces, Sí, va a está bien. terminar 15 minutos antes. O sea, el cuarto para las 2. Todos hemos tomado paracetamol alguna vez en nuestra vida o hemos visto que alguien lo ha tomado. ¿Cómo se metaboliza el paracetamol según vimos hace ratito? Pues rápido. Se puede glucuronidar por reacciones de fase 2 o se puede sulfatar por las mismas reacciones de fase 2 y listo. Se va en forma de paracetamol sulfato o paracetamol glucurónido y así es como se excreta. Vámonos a los miados atrás. No pasó nada. Pero, ¿qué ocurre cuando utilizamos paracetamol de forma crónica o lo usamos de forma concomitante con etanol? Resulta que el etanol y la forma crónica saturan a las enzimas, tanto de glucuronidación como de sulfatación, y entonces esto ya no se lleva a cabo. Y de alguna manera se tiene que metabolizar el paracetamol, y como ya no lo hace por reacciones de fase 2, pues lo va a tener que hacer por reacciones de fase 1. Ahí va a entrar el CYP12E1 y el CYP2D6, provocando una N-hidroxilación. Y esa N-hidroxilación va a traer como consecuencia la toxicidad. Este viene para acá, este viene para acá, este viene para acá, y bota al OH en forma de agua. Y al perderse esa agua, chicos, se genera esta especie que es la especie tóxica del paracetamol, que se llama N-acetil para quinona imina. N-acetil para quinona imina. Esa especie, la N-acetil para quinona imina, es una especie extremadamente electrofílica, porque es un carbonilo, si ustedes ven aquí está el carbonilo, posición alfa y posición beta. Es un carbonilo alfa-beta insaturado hacia arriba, pero también es un carbonilo alfa-beta insaturado hacia abajo. ¿Ya lo vieron? Sí. Y si hacemos el símil, en la parte de arriba, esta imina parecería ser un carbonilo, ¿verdad? Y también vamos a tener las posiciones alfa y beta, pero ahora con respecto a esta imina, sería esta alfa y esta beta, y esta alfa y esta beta. O sea, hay 4 puntos electrofílicos que se van a acabar a nuestro glutatión. Encima de eso, los carbonilos y la imina también funcionan como puntos electrofílicos, por lo tanto, cada N-acetil para quinonimina se va a atascar 6 glutationes. Y esto va a terminar con las cantidades de glutatión en nuestro cuerpo. Al ya no haber glutatión que lo pueda, de alguna manera, calmar a este metabolito, pues entonces vienen las proteínas con esos grupos tioles que tienen, que normalmente están en el hígado, y estas se van a unir covalentemente con la N-acetilparaquinonimina, provocando entonces una proteína modificada que desarrolla pues un proceso tóxico en el hígado, que es la necrosis hepática fulminante, y la persona puede morir. Para tratar una intoxicación con N-acetil paraquinonimina, o sea, con paracetamol, en el hospital lo que usan es la parte importante, ¿recuerdan del glutatión? ¿Cuál era? Chicos, La cisteína. la N-acetilcisteína, ¿verdad? Entonces, resulta que, pues para tratar este tipo de intoxicaciones se utiliza N-acetilcisteína,
por vía intravenosa, y esta pues va a ser lo que tendría que realizar el glutatión, que ya no existe. Formar el conjugado con ácido mercaptúrico. Vean, aquí está la N-acetilcisteína, que es la que va a estar de alguna manera matando a esta N-acetilparaquinonimina y salvándote pues lo que te quede de hígado. ¿Sabes? Muy barata la N-acetilcisteína, chicos, se utiliza mucho como mucolítico, ¿sí? Y como expectorante cuando tienes infecciones del tracto respiratorio superior y tienes esos pinches gallos que no salen con nada, ¿no? Y no salen. Bueno, para fluidificar tus flemas se utiliza la N-acetilcisteína. Las flemas no son otra cosa que, pues, péptidos que están formando enlaces disulfuro. Y eso hace que sean insolubles en agua. Ajá. Por eso están así todas gelatinosonas. Entonces, ¿qué hace la N-acetilcisteína? Reduce, aquí vamos a ponerle aquí así, cisteína. Reduce este enlace de puente disulfuro, formando un nuevo puente disulfuro, pero ahora con la cisteína que es soluble en agua. Y acá se rompe. Entonces, al romperse, forma un tiol de este lado, que ya es soluble en agua, y un disulfuro que es soluble en agua porque está unido a la cisteína, y de esa manera es que se fluidifica ya la flema. ¿De acuerdo, nenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Un último ejemplo. ¿Alguien ha tomado este medicamento? Sí. Amantadina, clorfeniramina y paracetamol, todo junto, nenes. ¿Para qué lo tomamos? Para el resfriado. Para resfriados, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver, ya vimos el metabolismo del paracetamol. Vamos a ver de la clorfeniramina. La clorfeniramina es un antihistamínico, que tenemos aquí, ¿verdad? Es una amina terciaria, por lo tanto, pues esperamos que haya reacciones de N-desalquilación. ¿Cuántas? Pues 2, ¿verdad? Primero se desalquila para pasar de amina terciaria a amina secundaria. Y después para pasar de amina secundaria a amina primaria. Acuérdense, las primarias son más solubles en agua. Sin embargo, esta amina primaria todavía sigue metabolizando a través de una desaminación oxidativa para formar el aldehído correspondiente. Y este aldehído, a través de la enzima aldehído deshidrogenasa, se convierte en el ácido carboxílico, que todavía no lo es suficientemente soluble en agua, y al no ser suficientemente soluble en agua, tiene que llevar a cabo una conjugación con el aminoácido glicina. Y el producto último del metabolismo de la clorfeniramina es este conjugado con glicina, que ya es soluble en agua. También puede ocurrir que esta amina terciaria se oxide para formar el N-óxido y tengamos otro de los metabolitos, que es el menor. Pero el principal es este que tenemos aquí. Fíjense cuántas reacciones tuvieron que pasar para que pudiéramos nosotros excretar a la clorfeniramina, que es muy liposoluble. N-desalquilación 1, N-desalquilación 2, ¿sí? Desaminación oxidativa 3, oxidación de aldehído ácido carboxílico 4, y después conjugación con aminoácido glicina, 5 reacciones metabólicas. ¿Cómo no te va a chingar el hígado o el riñón? ¿Queda claro? Ay, se me tomé un antihistamínico porque, tenía yo así como que me ardía la nariz, ¿no? Y porque los ojos los tenía rojos. Vean todo lo que puede pasar con tu pobre hígado y riñón debido a todo este metabolismo solo de la clorfeniramina. No hablemos del metabolismo del paracetamol, que se van a juntar aquí los dos. A veces vemos un medicamento y pensamos que es uno solo, pero realmente puede ser la mezcla de 3. Si le adicionamos 1 más o 2 más, ya tendríamos entonces polifarmacia, chicos. ¿Se dan cuenta? Esa es también nuestra contribución como farmacéuticos, ¿sí? El poder, de alguna manera, saber todas estas cosas que pueden traer como consecuencia de daño en un paciente y hacérselo saber de la forma más sencilla. No le vas a decir, sí, la desaminación oxidativa y obviamente no le vas a decir eso.
Pero sí le vas a decir que si consume estos medicamentos con regularidad y es de forma crónica, puede dañar su hígado y su riñón. Así de sencillo y de fácil. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, por último les voy a platicar. Me estoy robando estos 15 minutos para no tener clase ya el siguiente jueves, y no hacerles perder más mi tiempo. Y ya no tendríamos clase el siguiente jueves, ya terminaríamos el día de hoy. Entonces, pues mejor nos aguantamos aquí y nos evitamos una clase extra que solo va a durar bien poco. Nosotros sintetizamos esos compuestos como agentes antiparasitarios. Obviamente no son fármacos, son compuestos bioactivos, ¿verdad? Que tuvieron muy buen efecto contra Plasmodium falciparum, que provoca la malaria, ¿no? En concentraciones nanomolares fueron bastante buenos, excepto el 4, ¿no? El México 17, que pues tenía concentraciones micromolares, estos eran hits, todos los demás eran líderes, ¿no? Y es importante porque estas clonas, ¿no? Estas variantes de Plasmodium son resistentes a los fármacos, ¿no? Como es la cloroquina. Entonces nuestros compuestos fueron muy buenos. Una vez que ya determinamos que los compuestos fueron muy buenos contra el parásito, pues ahora viene a hacer toda esta parte extensiva de la farmacocinética: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Normalmente lo que se hace es absorción, biodisponibilidad, ¿sí? Distribución, metabolismo muy poco, porque se necesitan parámetros muy importantes y sobre todo equipos que no son fáciles de tener. Se necesita un HPLC acoplado a masas de doble cuadrupolo, lo que se conoce como masas o masas en tándem. Entonces no es algo sencillo de tener en una universidad, ¿no? Tener HPLC acoplado a 2 detectores de masas. Y así es como se determina el metabolismo de estas sustancias. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, in vitro, lo que se hace en los microsomas hepáticos, recuerden que los microsomas no son organelos, sino son fragmentos de el retículo endoplásmico liso que se obtuvieron por centrifugado, una vez que se molió ahí el hígado del ratón, se centrifuga, se forman esos pelletcitos que les llamamos microsomas. Esos microsomas hepáticos se incuban en una concentración de 0.5 miligramos de proteína por mililitro, con una concentración de 10 micromolar de cualquier compuesto. En este caso, estos fueron los compuestos, ¿no? El México 24, 25, 16 y 17. Esto lo mandamos a hacer, obviamente, al extranjero, ¿no? En Walter Reed Army Institute en Estados Unidos. Y pues como es importante, debemos de poner oxígeno y NADPH, ¿verdad? Porque si no, no se lleva a cabo el proceso de citocromo P450, ¿no? Se van tomando diferentes alícuotas y al final, pues se para la reacción con metanol, ¿verdad? Se centrifuga para precipitar toda la parte de las proteínas, ¿no? Del citocromo P450 y otras más de fase 2. Y el sobrenadante se analiza por esta líquidos masas, ¿no? Masas, utilizando un detector de electrospray en modo de ion positivo. Entonces, ¿qué ocurre con nuestros compuestos? El compuesto ese que tenemos ahí se llama el México 25, ¿sí? Así le pusieron esos güeyes de allá. Su peso molecular es de 361, masa sobre carga. Entonces, ustedes lo inyectan, ¿sí? Van a ver que el compuesto, pues tiene una masa de 361, aquí la podemos ver, ¿no? Y después, pues el patrón de fragmentación que corresponde normalmente con compuestos que tienen flúor. El flúor pesa 19, si se pierde con un hidrógeno, entonces será una pérdida de M-20, 361 menos 20 nos dará 341, es un M-20, que es la pérdida de ácido fluorhídrico. Entonces, efectivamente, podemos ver que es la molécula, aparte del patrón isotópico de 2 átomos de cloro, nos indica una relación 961, en los picos de la espectrometría de masas.
Entonces sí, ya vimos que nuestra molécula estaba pura, etcétera. Ahora se hace esta incubación con los hepatocitos y después de hacer todo el proceso que les comenté, el sobrenadante se inyecta nuevamente al HPLC y lo que se obtiene es un nuevo patrón de fragmentación. Pero fíjense, ahora el peso de nuestra muestra es 363. Caramba, si nuestra molécula pasaba 361, ahora tenemos 363, o sea, tenemos un M+2. ¿Qué pasó aquí? ¿A alguien se le ocurre algo? Bueno, está un poco complicado, pero no tanto. Lo primero que pasó, chicos, es que vean la estructura de nuestra molécula. Lo que nosotros vimos es que si teníamos aminas, sobre todo chiquitas, estas iban a sufrir N-desalquilación. La N-desalquilación es la pérdida del metilo, 12 del hidrógeno y 12 del carbono y 3 del hidrógeno, da un M-15, ¿verdad? Entonces nosotros esperaríamos observar, en vez de un M+2, un M-15, o sea, 361 menos 15. A ver, sáquenme la calculadora y díganme cuánto es 361 menos 15. De volada. 346. Esperaríamos ver un 347 porque está en modo positivo, ¿verdad? Y no, pues no lo vemos. Estamos viendo un 363. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que aparte de que se desmetiló, tenemos aquí un anillo que puede sufrir hidroxilación en posiciones par. Y la hidroxilación es un M+17, porque el oxígeno pesa 16 y el hidrógeno 17. Entonces, si tenemos una N-desalquilación, es un M-15. Y si al mismo tiempo tenemos una hidroxilación, tenemos un M+17, ¿cuánto sería el valor total? 17 menos 15 da 2 más. Ese 2 más se lo subamos a 361 y sería este 363 que vemos aquí. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió una N-desalquilación seguida de una hidroxilación. En cualquier posición no lo podemos saber solo con masas, tenemos que utilizar resonancia, etcétera, para saber dónde ocurrió la hidroxilación. Pero lo que sí sabemos es que aquí hubo una pérdida de un M-15, que es la pérdida del metilo, y una ganancia de un M+17, que es la introducción de un OH. Si no se hubiera perdido el metilo y nada más se hubiera hidroxilado, hubiéramos visto un M+17, o sea, 361 más 17. Pero no. Ajá. Entonces, fíjense qué importante es saber un poco de química y de masas para poder determinar los metabolitos. Entonces, ¿qué ocurrió? Desmetilación seguida de hidroxilación. Si solo hubiera habido un M+17, o sea, un M+16 porque se mete un hidrógeno, es hidroxilación, y si hubiera habido un M+32 sería una dihidroxilación. Entonces, de todos esos compuestos que mandamos, el 24, el 25, el 16, el 17, se hicieron todos estos ensayos. Fíjense cómo el ion, digamos, el ion molecular de cada uno de ellos es estos que estamos viendo aquí, 361, 347, 363, 341. Y los metabolitos, pues, nos indican que hubo primero una hidroxilación y después una dihidroxilación, porque hay un M+16 y un M+32, ¿verdad? Aquí este es igual una hidroxilación y luego una dihidroxilación, lo mismo para el de acá abajo, y solo el que sufrió este M+2, que es la desmetilación y la hidroxilación. Y se hizo en varias especies, se hizo en hepatocitos humanos, en ratón, en rata y en otro primate que es el mono rhesus. Fíjense en las diferencias, chicos. Para el caso del humano, principalmente se lleva a cabo la desmetilación, o sea, la N-desalquilación más la hidroxilación. Después la hidroxilación, monohidroxilación, y después la dihidroxilación. Uno esperaría que pues el humano y el rhesus, ambos que somos primates, deberíamos de tener el mismo proceso metabólico, pero no. Fíjense cómo en el mono rhesus se prefiere mejor la hidroxilación
y no tanto la dihidroxilación y en menor proporción la desmetilación y la hidroxilación. Y vean cómo en los modelos murinos sí conservan mucho entre rata y ratón esa especificidad de metabolismo, principalmente la dihidroxilación, después la monohidroxilación y al último la N-desalquilación y una dihidroxilación. Por eso es importante hacer todos estos ensayos in vitro en diferentes especies, porque no todos funcionamos igual. Muchas de las veces los ensayos se hacen, por ejemplo, en conejos, y los conejos tienen otro metabolismo diferente. Ahí es donde se hizo el ensayo de teratogenicidad de la talidomida en conejos, y entonces pues no hubo teratogenicidad en los conejos y la lanzaron al mercado, y qué tal que en humanos sí produjo focomelia, terrible. Por eso es importante, chicos, también hacer estas evaluaciones en animales, ¿sí? Hay mucha controversia del uso de animales para la investigación. Yo lo entiendo, hay muchos animales de compañía, perros, gatos, cerdos, etcétera, pero si no hacemos este tipo de investigación, podemos nuevamente caer en esos errores tan tremendos de administrar moléculas directamente al humano o predecir su posible metabolismo y no ver lo que podríamos ver con estos ensayos in vivo, que son importantísimos para determinar toxicidad. ¿Queda claro? Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien, pues con esto terminamos, chicos. Con esto terminaríamos la parte de metabolismo. Vimos todos los procesos, fase 1, fase 2, fase 3, ¿sí? Oxidación, reducción, hidrólisis en fase 1. Ajá. Y vimos también algunas consecuencias del metabolismo y también cómo llevar a cabo estas determinaciones de los metabolitos a través de incubaciones. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las pruebas antidoping que se hacen en el Comité Olímpico Internacional, ¿sí? Pues no van a utilizar pruebitas que son de tira, sino utilizan laboratorios específicos que contienen no uno, sino decenas de HPLCs masas, ¿sí? Y lo que hacen, pues como ahí ya están los metabolitos en la orina, ya no tienen que incubar con nada, ¿me explico? Ya directamente la orina la desproteinizan primero y después la inyectan al HPLC y ahí les van a dar todos estos patrones de fragmentación que se van a comparar con la base de datos que ya tienen de moléculas o de fármacos que se utilizan para incrementar el rendimiento, y si alguna de ellas coincide, pues eso quiere decir que es un resultado adverso para la persona que mió, ¿no? Y después, bueno, se les piden dos muestras, la muestra A y la muestra B. La muestra A es la que se analiza y la muestra B se guarda. Si la muestra A sale con resultado adverso, o sea, positivo, se abre la muestra B y se vuelve a analizar. Y si la muestra B vuelve a tener la presencia de estos metabolitos que ya están en la base de datos caracterizados como agentes para aumentar el rendimiento, pues no hay de otra. Esa persona se dopó y esto no se permite en competencias. Y entonces se le da una sanción que generalmente es un ciclo olímpico, o sea, 4 años de no volver a competir. Entonces ven cómo todo esto sirve hasta para las cosas más extrañas y sui generis, como sería un cabrón corriendo en las Olimpiadas. Y para eso tienen que saber metabolismo, chicos, para que ustedes puedan trabajar ahí. En la Comisión Nacional del Deporte, que es la CONADE, o en el Comité Olímpico Internacional. Si se quieren ir al laboratorio, van a tener que aprender todo esto. Bueno, esperen algún comentario tal vez del día de hoy o de mañana, si vamos a tener o no vamos a tener clase el día jueves. Yo creo que no, pero si consigo por ahí alguna platiquita rápida acerca de esto, les haré saber. De momento, pues quedaría hasta aquí mi participación. Espero que les haya servido de recordatorio de algunas cosas que ya vieron, y a los que no, pues vean que la farmacia es complicada, ¿no?
Sobre todo el proceso ADME es complicado. Y si le sumamos la T de toxicidad, ADMET, todavía es mucho más complicado. ¿Preguntas? No, doctor, muchas gracias. Tengo que descansar 10 minutos porque ahorita sigue mi clase.